Vamos a hablar con un tema interesante. La semana pasada estábamos hablando del estado de la sanidad pública. Lo hacíamos con Guillermo de la Barreda y le estaba dando datos tan importantes y tan en historia que, bueno, que al final aquella conversación y aquella entrevista daba para mucho más, ¿eh? Y entonces, pues, habíamos decidido hablarlo para hoy. Al otro lado tengo a Guillermo de la Barreda. Y yo sí quiero comentarles y recordarles un poco a nuestros oyentes de temas, algunos temas que si lo que lo estuvieron escuchando le recordamos, le refrescamos la memoria, y la otra gente que quizá no lo, que si no lo escucharon, pues le puedo decir ahora, ¿no? Él hablaba, Guillermo, de que somos la tercera o cuarta comunidad con todo privatizado, que se destruía la sanidad pública y cree que crecía la privada, y que les recuerdo lo que comentaba Guillermo. El problema de nuestra sociedad, de nuestra sanidad, es la financiación, la gestión y el deseo político. Bueno, que la operación, para una operación tardábamos años, y acababa con una reflexión que fue lo que nos abrió el campo para continuar hoy. La salvación de la sanidad parte por no pagar los seguros privados a los políticos. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Guillermo, que he hecho un resumen, yo creo que más o menos. Guillermo, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Como ves, he tomado bastante nota de los apuntes como antes, ¿no? Sí, creo que habíamos terminado el sábado pasado con el tema de las infraestructuras, de los sí, es verdad. etcétera, Y etcétera. los hoteles, los nuevos hospitales, sí. Exactamente. Yo creo que es importante tener en cuenta de que el déficit de gestión que ha tenido Canarias durante los últimos casi 40 años no ha sido un déficit loco, ha sido un déficit programado, porque si durante 40 años hemos tenido problemas de urgencia, hemos tenido problemas de consulta, hemos tenido problemas de lista de espera, la pregunta es ¿por qué no se ha solucionado el tema? Y ya hablábamos de que había poca voluntad política, porque los diferentes partidos, todos prácticamente, que han pasado por el gobierno, no han solucionado el tema de la sanidad, sabiendo claramente cuáles son los puntos flacos y cuáles son realmente las necesidades que tenemos en la sanidad. Y habíamos quedado, me parece, que en las infraestructuras, en el problema de la falta de hospitales. Tú hablabas del Hospital del Sur, recuerdo que me dijiste. El Hospital del Sur y del Norte. Sí. Pero quiero dar un dato que yo creo que es muy importante. En el año 2010, creo, sí, en el año 2010 teníamos, según ¿cómo se llama? El Registro de Hospitales Nacional, teníamos en Canarias 7.606 camas públicas, 7.606. En el año 2021 teníamos 6.347. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que si teníamos una comunidad con falta de camas, no hemos aumentado las camas, sino que encima hemos disminuido las camas. Y tenemos bloqueados, por llamarlo de alguna forma, la construcción de ciertas infraestructuras necesarias para Canarias, algunas en proyectos, otras ni se piensa en ellas, etcétera, etcétera. En Canarias actualmente, en cuanto a infraestructura, tenemos problemas, sobre todo en las grandes ciudades, porque hacen falta más centros de salud y fundamentalmente unos servicios de urgencias extrahospitalarias en esos centros que palíen la sobrecarga que están sufriendo los hospitales en sus servicios de urgencia por no existir una, podríamos llamar, urgencia extrahospitalaria. Pero si nos estamos aquí en la isla de Tenerife y empezamos a analizar lo que pasa en Tenerife, aparte de esa falta de centros en las grandes ciudades, el problema de los hospitales. Hemos perdido camas. Y aquí en Tenerife
se ha lanzado una falsa noticia de que tenemos un hospital en el norte y un hospital en el sur. Y eso es falso. No existe un hospital en el norte. Y en el sur, a pesar de que tiene más infraestructura y alguna posiblemente cartera de servicios más que en el norte, sigue sin siendo un hospital. Y es curioso porque allá por la década de los 70 se vio la necesidad de tener un hospital en el sur de Tenerife, ante el desarrollo que se estaba produciendo en la isla, sobre todo por aquella zona. Y en aquella época se libró por parte del gobierno entonces una cantidad para el estudio del futuro hospital, compra de terreno, en fin, una serie de cosas. En el año 70. Estamos 53 para 54 años después. ¿Y qué hay en el sur? Mi madre. En el sur simplemente hay un centro de especialidades, en unas instalaciones que construyó el Cabildo de Tenerife para hacer un hospital sociosanitario. Y en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Pues eso, un centro de especialidades bastante completo o relativamente completo, unas camas que cumplen una función, pero de resto no tenemos nada más. Y ahora se han dado cuenta de que realmente para tener un hospital completo hay que hacer un nuevo edificio, porque la cartera de servicios que exige un hospital es una cartera de servicios que no se puede cumplir con las instalaciones que actualmente se tienen. O sea, nos hemos dado cuenta 50 y tantos años después que lo que hemos hecho es incompleto y no es suficiente. Y mucha gente me dirá, hombre, pero si es un hospital No, vamos a ver. ¿Qué urgencias tiene en este momento el Hospital del Sur? Llega, por ejemplo, allí un señor con una fractura, estoy hablando de urgencia simple, y lo tratan y lo operan allí. Un señor con una apendicitis llega al Hospital del Sur y lo operan, ingresa y lo operan. Y ya no vayamos a temas más importantes. Que no lo hacen, ¿no? ¿O sí? No. No lo hacen, no se hace, no existe esos servicios. Entonces, llega un señor con un infarto y lo mismo, o llega un señor con un accidente cerebrovascular y lo mismo. Entonces, tienen que ser derivados o al Hospital de la Candelaria o al Hospital Concertado del Sur. Entonces, yo lo que no me explico es con esas plataformas de defensa del Hospital del Sur, cómo se han dejado engañar durante 50 años. O desde que, 50 años no menos, porque tienen menos de vida. Todos los años se está inaugurando el Hospital del Sur, no sé cuánto, no sé qué. No son hospitales, ni están en registro hospitalario. En este momento en Canarias, la red hospitalaria básica son los grandes centros hospitalarios, los centros accesorios, como podían ser el Hospital del Norte y el Hospital del Sur, luego los hospitales de media estancia, que no existen prácticamente, porque realmente las camas que tiene en este momento el Hospital del Sur son camas realmente de media estancia, igual que las 30 camas que tiene el Hospital del Norte son de media estancia, pero no son para hospitalización en el sentido estricto de la palabra. Necesitamos hospitales de media estancia. ¿Para qué se necesitan hospitales de media estancia? Por una sencilla razón, para descongestionar los grandes hospitales. Claro. Si nosotros tenemos patologías que son patologías no graves, por ejemplo, un señor que viene con un problema de neumonía o con un problema de una descompensación de una diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos pacientes necesitan cuidados no de alta tecnología, sino cuidados normales. Y estos pacientes van a esos hospitales de media estancia, donde van a estar durante una semana, 10 días o 15 días, se les estabiliza y se van directamente para su casa. ¿Qué ventaja tiene esto, aparte de descongestionar los grandes hospitales? Que está pagando una cama a un costo mucho más reducido que lo que cuesta una cama en un gran hospital, con lo cual es un ahorro. Pero no existen hospitales de media estancia.
Hospitales sociosanitarios, pues tenemos un déficit de la asistencia sociosanitaria que creo que en la isla de Tenerife está entre las 3.000 o 4.000 o 5.000 plazas que se necesitan para asistencia sociosanitaria. Que es cierto, no es responsabilidad de la Consejería de Sanidad, sino es responsabilidad de los cabildos. Entonces, estas plazas sociosanitarias, que fue para lo que se construyó el Hospital del Sur, son plazas que por un lado son plazas de hospitalización, por otro lado son plazas en residencias asistidas, por otro lado son plazas en unidades de día, en la típica unidad en que el señor que tiene en su familia un familiar que necesita cierto control médico, pues para poder irse a trabajar, lleva a su familiar a un centro de día y cuando termina de trabajar lo recoge y lo vuelve a llevar a su casa. Y luego, lo importante que es la asistencia domiciliaria de todos estos pacientes y el control de todos estos pacientes. No solo de los pacientes que no son sociosanitarios, como se da en atención primaria, sino de los pacientes sociosanitarios, del señor de 70, de 80 años, que es diabético, que tiene un problema de tensión alta, etcétera, que no es para estar yendo continuamente a controlar el hospital, sino normalmente un enfermero, y en caso de un médico, pasa por su domicilio, hace sus controles, le da su medicación, etcétera, etcétera. Eso es una atención sanitaria como Dios manda y como ocurre en la mayor parte de los países civilizados. Bueno, que esa era un poco hace 50, cuando tú me decías que se había planificado eso un poco, ¿no? Pero yo me quedo alucinado entonces, porque entonces realmente se ha vendido esto como de lo del hospital, y luego me dice, por un lado, dice, bueno, aquí viene alguien con una apendicitis y hay que derivarlo, digo, pues bueno, eso lo sabrán, quien mejor lo saben son los enfermos del sur que hayan ido al servicio de urgencia del Mojón con una patología que requiere ingreso, que requiere un tratamiento más o menos urgente. Pues ese enfermo no entra en el hospital. Ese enfermo entonces seguimos colapsando la Candelaria y el otro, ¿no? Y al hospital concertado, o sea, no va a ningún otro sitio. Entonces, fíjate, el problema de la sanidad es un problema que está todo imbricado, todos los temas están imbricados, y el fallo en un punto va a provocar fallo en cadena. Te pongo un ejemplo. Nos hemos enterado de que el denominado Hospital del Norte, que es un CAE, un centro de especialidades, en el cual van los especialistas del hospital universitario al Hospital del Norte, en este momento va a empezar a reducir servicios de especialistas en ese hospital por falta de médicos y falta de especialistas en el hospital universitario. Y hay especialidades que ya no se verán en ese hospital y se tendrán que volver a ver en el hospital universitario, que ya de por sí está colapsado. Entonces, te das cuenta de que no hay ninguna planificación, de que no hay ningún deseo de solucionar los problemas que están surgiendo. Oiga, si yo estoy en este momento con falta de especialistas, yo tengo que convocar plazas de especialistas y tengo que contratar especialistas. Si yo en este momento tengo necesidad de plazas sociosanitarias, yo tengo que hacer un hospital o una residencia sociosanitaria y no gastarme el dinero en un circuito del motor. Por eso digo que no hay voluntad política. Hace prácticamente... ¿Tú crees que la gente sabe esto que tú estás contando? Porque sí, ¿no? Pero vamos, no es saberlo, es quererlo saber. Eso es otra. Igual no queremos saberlo, ¿no? Yo creo que hice eso. ¿Tú te crees? Yo no sé cuánto lleva la Plataforma del Sur en defensa del famoso Hospital del Sur. Yo creo que lleva 15 o 20 años. ¿Tú admites que te estén tomando el pelo durante 15 o 20 años? Un hospital se construye como máximo en 2 años, 3 años, y se pone en funcionamiento en 4. Y bueno, llevamos todo este tiempo y ahora
se ha empezado a construir ese nuevo edificio que dicen que esto, ¿cómo se llama?, que es el necesario para completar la cartera de servicios de lo que sería un hospital. Yo no he oído nada. Yo no sé. Yo creo que, antes lo que te estaba comentando, yo creo que no queremos saber esto y miramos para otro lado, porque es que si analizas esto y dices tú, Dios mío, pero y es como si estuviésemos dirigidos, pero ¿cómo es posible que entonces todo ese dinero público lo derivemos a temas que es para llevarse la mano a la cabeza? Bueno, sí, tenemos los carnavales y tenemos más cosas que hay que dedicarle dinero. Entonces, este es el problema. Y te voy a contar unos hechos que han ocurrido en estos últimos días. Y yo te mandé incluso una de estas cosas. Estaba mirando aquí esto que me mandaste ayer, de una cita, ¿no? Exactamente, una cita para otorrinolaringología en el hospital del universitario, del 21 o el 23 de noviembre. Se la han dado para 2 años y medio después. Ay, mi madre. O sea, si este paciente tiene una afectación leve, no puede ni debe esperar. Pero que si es grave, peor todavía. Y entonces todavía nos preguntamos que por qué están colapsadas las urgencias de los hospitales. Porque este señor, si no tiene medios para pagar su asistencia en un médico privado, pues se coge y dice, bueno, prefiero esperar 8 horas en la puerta de un hospital que 2 años y medio a que me vean. Claro. Y eso es de lógica. De lógica. Entonces, claro, te encuentras con que toda la infraestructura hospitalaria está desorganizada. Que significa mal gestionada. Mala gestión. Es lo que tú comentabas el otro día, la mala gestión. Sí, claro. Mala gestión. Entonces, si sabemos dónde están los puntos flacos desde hace años, ¿por qué demonios no empezamos a solucionarlo? Porque no hay voluntad. Pero el político, ¿por qué no lo...? Pero bueno, lo mismo podríamos decir también de la vivienda o de las carreteras o de... Por supuesto, Bueno, supuesto. Ayer veníamos de la... Imposible. Exacto. Mira, en Fuerteventura, por ejemplo, el agua. Entonces son temas, ¿sabes? Que se van como... O sea, ya hay una perspectiva, tú miras hacia atrás y dices tú, pero ¿cómo es posible que nunca se pudo una solución a esta historia? Y avanza los años y los años y los años. Pero vamos a ver. Yo te voy a poner unos ejemplos ya que no quieren ser, no van a ser de sanidad, pero que sí son lo que nosotros denominamos condicionantes de salud. Comunidad Canaria, el índice de pobreza mayor de España, y no de este año, del anterior, sino desde hace muchos años. Vivienda social. ¿Cuánto han invertido los diferentes gobiernos en viviendas sociales en Canarias? Nada. Absolutamente nada. Sueldos. Los sueldos en Canarias son de los más bajos de España. Cesta de la compra. La cesta de la compra en Canarias de las más altas de España. Vivienda. Los alquileres de los más altos de España proporcionalmente. Entonces, ¿eso se ha producido en un año? ¿Eso se ha producido en 6 meses? No. ¿O eso es la cantinela de todos los años? Claro. Porque todos los años estamos cansados de estar en la cola de los índices de pobreza. En todos los años estamos cansados de ser los que tenemos los sueldos más bajos. Y fíjate tú unas cosas que te demuestran la poca visión del político o la mala visión del político. Si cuando oyes tú una radio empiezas a oír que cadenas comerciales de alimentación, no voy a nombrar ninguna de ellas, te están haciendo unas ofertas de un producto y de pronto al final te dicen estos precios son para Península y Baleares. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y qué hace el gobierno de Canarias? Porque esas empresas radican aquí en las islas también.
el gobierno y la gente, porque yo me quedo flipado, ¿no? Pues claro, por ejemplo, vas a una de esas, ¿no? Y te dice, estos precios son para la península, excepto en Canarias, ¿no? Y vamos a comprar, digo, yo, ahora deberíamos de no ir nadie a esa, ¿no? ¿Sabes? Y vamos todos como el rebaño a comprar allí, de igual, como si no nos diera nada. Entonces, claro, te encuentras con que hay un verdadero desajuste. O sea, lo que sí está claro es una cosa. Da la impresión de que se ha querido destruir la sanidad pública de Canarias para potenciar la sanidad privada. Porque si yo necesito instalaciones, yo las tengo que hacerlas. Y mientras las hago, pues tendré que contratar algunos servicios con el sector privado. Pero lo que no puedo hacer es no hacerlas y seguir supeditado. Claro. O sea, porque los presupuestos sanitarios son unos presupuestos que de los cuales sale el dinero con que se paga esas clínicas concertadas, con lo cual hay menos dinero para el sector público. Pero es que incluso te voy a decir las trampas, o algunas de las trampas que se producen normalmente, no solo aquí, sino también en la península. Tú sabes que, bueno, que aproximadamente entre un 10 y un 11% del presupuesto sanitario va a parar a la sanidad privada. Eso es incorrecto. Y te voy a explicar el por qué. Porque muchas veces de los hospitales mandan a los pacientes a hospitales privados o a centros privados a hacerse diversas pruebas que van desde resonancia, ecografías, colonoscopia, todas esas cosas. Eso no sale del dinero de concertación, sino eso sale de los presupuestos de los propios hospitales. Con lo cual no se suma a ese porcentaje del 9 o el 10 o el 11% que oficialmente va. O sea, va por la puerta de atrás. Claro, claro. Entonces, todas estas cosas que son sabidas, que son conocidas, que llevamos años denunciándolas, les importa un pito. Y te voy a poner otro ejemplo de la falta de vocación de la sanidad pública que han tenido y que siguen teniendo los diferentes gobiernos de Canarias. Me parece que hace, no sé si 3 o 4 legislaturas, se lanzó una iniciativa popular de ley para que Canarias tuviera una ley de salud y sanidad pública. Canarias en este momento es la única comunidad de las 17 que no tiene una ley de salud y sanidad pública. ¿Y por qué no tiene una ley de salud y sanidad pública? Porque tener una ley de salud y sanidad pública encorseta a los diferentes gobiernos a que se preocupen de la salud y de la sanidad pública, porque tienes unas normativas y una serie de cosas que exigen que no se potencie la sanidad pública en contra de cualquier otro caso. ¿Y qué pasa? Pues que esa ley se aprobó en el Parlamento, todos los partidos políticos en aquel momento, sí, hace falta la ley, no sé cuánto, no sé qué. Esa ley, pues ya te digo, hace 8, 10 o 12 años, ya no sé ni cuánto, esa ley se aprobó en el Parlamento, esa ley está dormida en el Parlamento. ¿Por qué? Porque no interesa que haya una ley. Mientras que no haya una ley, esto sigue siendo el ejército de Pancho Villa. Joder. Acuérdate la famosa anécdota aquella de cuando Pancho Villa conquistó un área, una zona en México, y le dijeron que no tenían dinero para pagarle a la tropa y no sé cuánto, y lo primero que dijo Pancho Villa, bueno, pues vayan a esa imprenta y llegan dinero, ¿no? Entonces, esto es así, cada uno va por libre, ¿no? Sí. Entonces tú dices, pero es que realmente cuando hacen esas promesas preelectorales, que siempre son las mismas, vamos a solucionar el problema de las urgencias, vamos a solucionar el problema de las listas de espera. Claro. Mira, Guillermo, una cosa, ya apenas finalizar que se nos fue el tiempo. Mira, una cosa, ¿y por qué el propio político le interesa
mandar al pueblo la imagen de que vivimos. Antes estabas comentando todos los datos, aquello que estaba diciendo, de lo que era el salario, la sanidad, en fin, todo, ¿no? El nivel que teníamos, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, nos venden qué felices somos, donde estamos, la felicidad, Canarias, tal, el mar, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y mira, ayer me decían, ¿viste? Y ayer me decían, dice, cuando hacen los de estos en televisión, en todos esos programas suele haber siempre andaluces y canarios, porque los canarios son los que más llaman para salvar a esos personajes. Ese es el nivel, ¿sabes? Sí, bueno, mira, yo te explico eso, yo lo entiendo de una forma que quizás no sea la correcta. Tú ves que normalmente todo ahora vendrá con el cambio de tiempo y el frío, pues empezarán a hablar del colapso de las urgencias. En el Hospital Universitario de Canarias, desde el año 1980, hay enfermos en los pasillos. Desde el 80. No me digas que después de casi 43 años no ha habido tiempo de solucionar ese problema. Desde el año 80. Y tenemos documentos gráficos que lo demuestran. Mira, en este momento el gran problema del político es que a mi modo de ver, existen dos tipos de políticos: los políticos y los que podríamos llamar políticos y políticas que son hombres de Estado. El político se preocupa en hablar mucho, hacer poco y asegurarse su puesto en las próximas elecciones. El hombre de Estado se preocupa de los ciudadanos en el momento actual y del futuro de los ciudadanos. Desgraciadamente en Canarias tenemos pocos hombres de Estado y mucho político. Total. Guillermo, me gusta esa reflexión, hombres de Estado y políticos, ¿verdad? Oye, se nos fue el tiempo, fue un placer. Te llamo otro día, dentro de un par de semanas te llamo y seguimos con el tema, si te parece. Cuando tú quieras, seguiremos igual, pero da lo mismo. Bueno, por lo menos descargamos. Está bien, vale. bien. ¿Sabes? Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, adiós. Bueno, pues nada, vámonos con otro tema musical de Maná.